Súper, les va a pedir permiso para comenzar la grabación. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinar que tenemos en la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile. El día de hoy tenemos una invitada que participa constantemente con nosotros en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura. Y la idea es poder conversar con ella para hacer una presentación inicialmente en la cual ustedes puedan aclarar todas las dudas que tienen, que tenemos constantemente respecto a estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad o otras situaciones especiales y los que en este caso van a contexto de prácticas clínicas o de internados. Así que sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Rocío Ortiz. Ella es terapeuta ocupacional de la Unidad de Acompañamiento para la Educación Inclusiva de Estudiantes en Situación de Discapacidad del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que, Rocío, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y es tuyo el público y la pantalla. Gracias, Pablo. Ya, voy a presentar. Sí, ahí como decía Pablo, mi nombre es Rocío Ortiz y soy TO en la Unidad de Acompañamiento para Estudiantes en Situación de Discapacidad. Tiene un nombre bien largo, pero nosotros lo resumimos como SEA Inclusión, ¿ya? Y en esta oportunidad la idea es hablar un poco en general sobre estrategias y herramientas de apoyo para los estudiantes en este tipo de situaciones, ¿ya? Específicamente para quienes van a internado profesional o prácticas profesionales, porque también entendemos que muchas veces las problemáticas o los desafíos también van surgiendo en este tipo de etapas, ¿ya? Y hay un poco de contextualización, el por qué se hacen estos lineamientos, estas adecuaciones o estos apoyos para estos estudiantes, es porque hay un marco legal, un tipo de respaldo, por así decirlo, no solamente a nivel nacional e internacional, sino que también de política universitaria. Ya como se puede ver en la presentación, la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad del 2006, que fue ratificada en Chile el 2008, la Ley 20.422 y la Ley 21.094, que las voy a pasar rapidito ahí para no saturar con información, ¿ya? Y como les decía, también la política universitaria que está presente desde el 2018, 2019 y 2020, ¿ya? Sobre todo ahora entendiendo que desde el 2020 está el sistema de ingreso a estudiante en situación de discapacidad, que es el ingreso CIES, ¿ya? Que actualmente cuenta con 2 cupos por carrera en la facultad, ¿ya? Y yo creo que es importante mencionar eso porque ellos al ingresar por un sistema más establecido, esos datos o esos ingresos también, al ser más oficiales, también permiten que uno vaya detectando, por ejemplo, las carreras, ¿ya? Es un sistema que si bien está del 2020, eh, ha ido, por así decirlo, perfeccionándose de a poco, todavía hay hartos desafíos, yo creo, y la idea también es ir detectando también estos casos de a poco, porque, por ejemplo, ahora en la escuela de obstetricia también hay cupos o hay estudiantes que van a requerir adecuaciones que también son nuevas, no solamente para la escuela, sino que también para nosotros comunidad, ¿ya? Y el objetivo de nuestra unidad es promover, como les decía, acciones estratégicas en la comunidad universitaria para favorecer la educación inclusiva, brindando apoyo a los estudiantes en situación de discapacidad, pero también a sus docentes, a las escuelas, entendiendo que esto es algo que nosotros, por ejemplo, podemos dar lineamientos muy generales, pero que cada curso, cada carrera también tiene especificaciones o tiene necesidades propias también. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad no voy a hablar mucho del protocolo de nuestra unidad por tiempo sobre todo, pero nosotros hacemos una recopilación de información ya de antecedentes de salud, les pedimos certificados médicos a los estudiantes y nosotros vamos recopilando distintas información que ellos nos puedan dar respecto a las barreras durante su proceso de formación, ¿ya? De las características, ya sean propias, pero también de la carrera, ¿ya? Y sus requerimientos sobre todo, los cursos, las actividades prácticas, las características de los internados, ¿ya? A los lugares que tienen que ir, ¿cierto? Si tienen o no turnos, todas esas consideraciones van cambiando, ¿cierto? No solo por estudiantes, sino que también por carrera,
o a los lugares de práctica que van, ¿ya? Y nuestra unidad como apoyo transversal, les decía, apoyamos a los docentes. Y también yo creo que un desafío también es en términos de recursos, que yo creo que el asesorar en infraestructura o material accesible o en los ajustes metodológicos y curriculares, ¿ya? Y en este acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, y también quizás este tipo de instancias que van más ligadas a la sensibilización y concientización, ¿ya? Em, y la mayoría de los estudiantes que nosotros tenemos, por así decirlo, presentan distintas condiciones de discapacidad o de diversidad funcional o neurodivergencia, ¿ya? Entonces, si bien hay una amplia diversidad, nosotros igual intentamos hacer un poco de un resumen, por así decirlo, y la mayor parte de las condiciones que nosotros vemos son, por ejemplo, espectro autista, trastorno de déficit atencional, ya, discapacidades psicosociales como trastornos de la personalidad, discapacidades más sensoriales, por ejemplo, baja visión, audición, discapacidades físicas, etcétera. Ya, y aquí es importante también que al menos los estudiantes que nosotros podemos ingresar al programa también cuentan con condiciones que son permanentes y o prolongadas en el tiempo, ¿ya? Porque muchas veces nos derivan a chicos que solo cuentan con situaciones transitorias de salud y lamentablemente no entran dentro de los criterios, ¿ya? Entonces ahí nosotros igual les pedimos que si hay dudas respecto a si pueden ingresar o no al acompañamiento, nosotros les pedimos que nos escriban, ya sea los docentes o los estudiantes sobre todo, y vamos a ir conversando con cada caso, ¿ya? Em, Muchas veces nosotros vemos a los estudiantes y yo creo que es importante recalcar que no todos ellos van a presentar los mismos desafíos, dificultades, características o fortalezas. Entonces nosotros intentamos también ir recopilando los principales desafíos, entendiendo que no se pueden generalizar, sino que es lo que más observamos, ¿ya? Y en general los principales desafíos en prácticas o internados profesionales son en la área de comunicación e interacción social, ¿es cierto? Cuando tienen que atender pacientes o tienen que estar siempre con un tutor o tutora, ¿ya? También el adaptarse a ciertas situaciones nuevas o aspectos sensoriales del ambiente, ya como mucho ruido, mucha luz, el estar, por ejemplo, en constante movimiento y tener que hacer múltiples tareas, ¿ya? Y también problemas para comprender un pensamiento más abstracto, ¿ya? Que muchas veces quizás pasó un poco más desapercibido en ramos teóricos, pero que se ve mucho también en la comunicación en internado profesional, ya sea con pacientes, con otros profesionales, ¿ya? Em, y más específico, como les decía, se ve afectado mucho la atención, el fijarse en detalles o el iniciar actividades muchas veces, como muchos estudiantes nos reportan que a veces cuando les dan indicaciones verbales, no entendieron todo lo que tenían que hacer, entonces el iniciar les cuesta porque no saben cómo volver a preguntarle a los tutores, por ejemplo, ¿ya? Esta distracción de los ambientes. Y además también hemos visto a personas que el quedarse quietos, organizar su tiempo y planificar puede presentar mayores dificultades, ¿sí? Nosotros igual intentamos categorizarlo por situaciones de discapacidad, pero igual es importante, yo creo, recalcar que nosotros cuando tenemos un estudiante y le enviamos indicaciones a los docentes, no solemos mencionar los diagnósticos, sino que mencionamos las adecuaciones o sugerencias y en algunos casos especificamos por qué, si es por alguna dificultad sensoriomotora, si es alguna dificultad más del ánimo, por ejemplo, sin mencionar los diagnósticos, ¿ya? Em, pero en esta presentación igual intentamos detallar o un poco englobar también para facilitar la presentación, por así decirlo. ¿Ya? En el caso de déficit atencional, no sé si alguien por el chat o quiere levantar la manito, conoce a alguien que tenga déficit atencional. Yo creo que quizás en las infancias es más fácil o más notorio verlo. No sé si alguien. No hay todavía reacciones. Yo conozco a alguien. Ya. Yo antes de ingresar a la universidad sentía que no conocía a nadie, pero cada vez más conozco a más personas y muchos de los estudiantes que nos llegan
tienen TDAH, ¿ya? Y en general las principales dificultades que ellos nos reportan, ay, perdón, o que nosotros podemos ver, es esto que les mencionaba, como esta atención, el fijarse en detalles, el iniciar actividades o el distraerse con aspectos del ambiente o también con pensamientos propios, ¿ya? Em, como les decía anteriormente, el quedarse quietos, organizar su tiempo, planificar, todas esas cosas en internados, eh, pues suelen ser un desafío, ¿ya? Sobre todo porque hay que, no sé, ingresar a una clínica, a un espacio nuevo en donde nos dan múltiples tareas y, chuta, ¿cómo le explico a una tutora nueva, a una persona nueva, todas mis dificultades, ¿ya? Y muchas veces estas características uno las nota, o sea, nota el nerviosismo de los estudiantes, o nota cuando uno les pregunta algo y se quedan en blanco, ¿ya? O nota que uno les da múltiples tareas y a mitad de la actividad se les olvida lo que debían hacer, ¿ya? En estas situaciones, nosotros igual las estrategias que recomendamos es, por ejemplo, el uso de elementos para planificar y gestionar el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en los internados no siempre se puede, pero en algunos centros sí es planificar actividades que sean como estáticas. Por ejemplo, a las 3 siempre vamos a tal servicio, ¿ya? Y el estructurar muchas cosas tampoco es la idea, sino que planificar un poco y mencionándole a los estudiantes las actividades que debemos hacer desde el inicio de la práctica o desde el inicio de la semana, del inicio del día para que tampoco haya esa incertidumbre de lo que debemos o no hacer, ¿ya? El permitir en algunos servicios el uso de elementos sensoriales. Y es algo que nosotros aquí igual trabajamos con algunos estudiantes porque muchas veces ese nerviosismo o esa ansiedad se visualiza a través, no sé, de un movimiento constante o de mover las manos o de querer estar en constante movimiento en situaciones de estrés. Y nosotros ahí lo principal que trabajamos es que ellos aprendan a detectar, por así decirlo, algo que se llama perfil sensorial, ¿ya? Que son características sensoriales propias. Por ejemplo, me gusta más una textura o necesito quizás ponerme audífonos para no sentir ni estresarme tanto con el ruido, ¿ya? Entonces nosotros lo que pedimos a los tutores en ocasiones es que si el servicio lo permite, por las características también de las atenciones que deben hacer, permitir este uso de elementos sensoriales. Por ejemplo, si están en un trabajo más administrativo o si tienen que completar fichas, por ejemplo, en atención primaria, permitirles que mientras realizan esa tarea, estar con audífonos, ¿ya? O hay muchas, por ejemplo, estas pelotitas que son más usuales como elementos que uno puede apretar para desestresarse, ¿ya? Nosotros igual lo vamos conversando con los estudiantes de en qué situaciones se pueden hacer y en cuáles no. Por ejemplo, si estamos en medio de un parto, no me voy a poner audífonos, no voy a realizar acciones que podrían perturbar, por ejemplo, la atención, ¿ya? Y también para estudiantes con déficit atencional, en algunos internados o prácticas de las distintas carreras se realizan evaluaciones escritas o de desarrollos, etcétera. Y nosotros ahí también pedimos que hay una consideración mayor al tiempo que se suele dar, por ejemplo, 30% más de tiempo, 50% más de tiempo, entendiendo que también en personas con dificultades atencionales hay mayor dificultad para concentrarse y el terminar las cosas en el tiempo esperado, ¿ya? Hay personas que necesitan, no sé, 5 minutos más, 10 minutos más. Y esa es una solicitud que nosotros también hacemos entendiendo las características de las distintas evaluaciones, ¿ya? Rocío, Eh, perdón, ¿puedo interrumpirte un segundito? Claudia quiere hacer una consulta. dime, no sé si por el Clau, chat o... Ah, sí, no, puedo hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la presentación de hoy día. Por lo menos para mí es súper importante como tomar esta herramienta. Mira, o sea, lo que tú dices es súper atingente a, por ejemplo, a las recomendaciones que nosotros hacemos como coordinadores de primer nivel a los profesores como a los estudiantes. Sin embargo, ahora estoy como en la postura de que yo soy del área de obstetricia y tú tomaste justo un tema súper difícil. Yo me desempeño en un área que es un área de urgencia, donde en general nuestra actitud es una actitud de acciones rápidas, de situaciones no
que se cambian a cada segundo. Entonces, como todas estas recomendaciones no son tan aplicables a esos servicios, al servicio de urgencia ginecobstétrica o al servicio de preparto, donde cada minuto es como puede ser distinto, Sí. las cosas se salen de las manos rápidamente y en general nosotros tenemos que actuar muy rápidamente. Entonces, ¿qué nos ha pasado con estudiantes que están diagnosticados como con aquellos estudiantes que uno tiene una sospecha, pero el estudiante no te ha transmitido ninguna información de si tiene un diagnóstico? Es que a veces son discriminados o también ellos tienen una frustración importante frente a no cumplir con las expectativas de sus docentes o de los docentes clínicos o de los clínicos propiamente tal. Entonces, ¿cómo podemos abordar estas situaciones en servicios que son, que tienen una mayor exigencia y al mismo tiempo que tienen una mayor velocidad de acción frente y además que hay pacientes que tienen un nivel quizás de riesgo mayor? Ujú. Eso. Sí, yo creo que ese es uno de los mayores desafíos, no solamente en obstetricia, sino que en las distintas carreras, ¿ya? Nosotros en ocasiones, no en obstetricia, pero sí, por ejemplo, en carreras donde se ven situaciones muy similares, por así decirlo, en lugares que quizás no son de salud propiamente tal, donde hay como distintos riesgos o pasan estas situaciones imprevistas, sino también, por ejemplo, hay hay distintas carreras que tienen ir, por ejemplo, que tienen que ir a lugares donde se ve mucha violencia física o verbal o donde hay, por ejemplo, hospitales psiquiátricos, ¿ya? Entonces, nosotros aquí lo primero que hacemos es, dependiendo de también la disponibilidad de lugares, es, por ejemplo, a estudiantes que nosotros notamos que en estos lugares van a tener mayores dificultades, es ver la posibilidad, conversando con cada escuela, porque entendemos que muchas veces es complejo, es buscar lugares que quizás no tengan estas complejidades para estudiantes que tengan cierto tipo de diagnósticos, ¿ya? Me explico. Yo creo que quizás en las discapacidades más psicosociales o de neurodivergencia es más complejo, pero por ejemplo, estudiantes que tienen dificultades motoras, nosotros pedimos que no vayan a lugares donde no van a poder movilizarse de una manera correcta, ¿ya? Claramente en este tipo de situaciones como las que planteabas son más complejas, ¿ya? Entonces, yo creo que siempre todo hay que ir conversándolo con el estudiante y también con los servicios, con las escuelas. Yo creo que mi primera recomendación también es que los estudiantes sean conscientes de que hay lugares quizás que van a poder estar como adaptándose, aprendiéndose, pero que igual van a haber otros que quizás para ellos van a demostrar o van a ser un poco más complejos de abordar, ¿ya? Y aquí, sinceramente, yo creo que los estudiantes también son muy conscientes de lo que a ellos les gusta y también en qué servicios se ven trabajando, ¿ya? Nosotros hemos tenido hartos estudiantes que nos dicen como, es que yo sé que no voy a trabajar en un lugar que sea tan desordenado, por así decirlo, o que tenga tantos imprevistos, yo sé que necesito rutina, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando les tocan estos lugares? Nosotros lo que hacemos igual es siempre pedir a los estudiantes que también estén con un acompañamiento de tipo más terapéutico si es que ellos lo necesitan, ¿ya? Porque muchas veces vemos como chicos con crisis de pánico, con crisis de angustia, entonces nosotros igual le instamos, comunidad, no hacemos tratamiento, pero sí que tengan ese acompañamiento, primero, porque son dificultades también que no solamente son del contexto, sino que también personales y que hacerlos entender que también la salud mental es lo muy importante, eso, por una parte, y dos, dentro de la jornada, si estas estrategias no son tan posibles, quizás yo creo que más adelante estaban, voy a adelantar la presentación. Em, Muchas veces, como en las situaciones que tú nos mencionas, se ven estas dificultades como de crisis afectivas emocionales o de pánicos, y ahí es más complejo, por ejemplo, decirles que, como está la presentación, que acompañen a la persona o trasladarla a un lugar tranquilo. Eh, por lo mismo nosotros recomendamos buscar sobre primeros auxilios psicológicos, pero no siempre es posible, ¿cierto? Porque si estamos atendiendo al paciente, ¿cómo voy a ver al estudiante? ¿Cierto? Es complejo.
Nosotros ahí lo que recomendamos en estudiantes que tienen que ir a servicios que son más complejos y que están en un movimiento constante es permitirles pausas, ¿ya? Hay estudiantes que hemos detectado que si están, por ejemplo, 2 horas y tienen una pausa de 15 minutos, luego están 2 horas y tienen 15 minutos, o esas pausas irlas adaptando al servicio, esa ansiedad o esa angustia va disminuyendo, ¿ya? Porque quizás su periodo de atención o su periodo como de regulación emocional no va a ser tan largo como una persona que puede estar toda la jornada, ya, sino que quizás necesita esos espacios de autorregulación. No sé si mi respuesta te hace sentido o si todavía lo ves muy complejo en los servicios que tú estás. O sea, me hace harto sentido, como este tema de las pausas, quizás es una buena estrategia para aplicar. Sí, me complica, yo creo que es un tema que todavía tenemos que trabajar, no desde nuestra parte, porque yo creo que en general los docentes ya estamos concientizados. Sin embargo, sí hemos podido observar la discriminación que se genera en los servicios, a pesar de que es una paradoja el hecho de que estamos en servicios de salud. Sin embargo, hay grados de discriminación hacia los estudiantes por tener alguna discapacidad o patología mental, etcétera. Pero al menos interiorizar este tema, esta estrategia igual podríamos también transmitírsela a los clínicos, como para que nos empiecen a ayudar en ese tema. Yo creo que y lo dejo como para ti que estás trabajando en el tema, el enlace que en el futuro ojalá podamos hacer con los campos clínicos, Ujú. eh, porque por lo menos en los últimos 2 años con el tema de la salud mental, hemos visto que han aparecido hartos como temas de discriminación hacia los estudiantes. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, igual iba a mencionar como una de las estrategias de más adelante es que si bien nosotros hacemos un acompañamiento más individual a los estudiantes y hablamos con las escuelas, con algunos docentes, también una de las estrategias que podemos hacer es estas como charlas o quizás como apoyo más de concientización o sensibilización específicamente a cierto grupo como de docentes, ¿ya? Yo creo que también es algo que nosotros ahí podemos apoyar porque muchas veces nosotros, por ejemplo, no compartimos el diagnóstico de los estudiantes por confidencialidad y también por respeto, por la ética y todo eso. Pero como nosotros bajamos, por ejemplo, informes con adecuaciones, también en algunos casos damos sugerencias. Pero también entendemos que muchas veces mandarlas en un informe, uno puede que haya personas que no lo lean o que no se comprenda algo, entonces nosotros igual siempre estamos dispuestos como equipo quizás a bajar un poco esa información, ya sea como instancias como esta, o por ejemplo si hay un estudiante que va y requiere apoyo de quizás como estrategias o una concientización o sensibilización a los docentes, también nos pueden escribir, ¿ya? Em, Igual lo iba a comentar más adelante, pero yo creo que también es importante de que de transmitir a los docentes que nosotros tenemos estudiantes actualmente en todas las carreras, pero no en todos los niveles, o no todos nuestros estudiantes han pasado por internado profesional. Por ejemplo, en nutrición, recién este año tenemos estudiantes. Entonces, en nutrición no hemos tenido la experiencia de internados profesionales, ¿ya? Entonces, yo creo que el hablar con los docentes también es un desafío para nosotros, para saber, por ejemplo, que hay situaciones quizás que nuestras adecuaciones no van a ser muy atingentes, ¿ya? Y siempre nos pueden escribir para saber cómo vamos adecuando las mismas adecuaciones, por así decirlo, ¿ya? Así que muchas gracias ahí también por esa intervención. Bueno, y discapacidad física. Es una amplia gama de discapacidad física, así que también el llamado es que si hay una situación particular, que nos escriban también para saber cómo apoyarlo, ¿ya? Porque las principales dificultades que hemos visto es que hay dificultades como en los tiempos de traslado, o por ejemplo en la toma de apuntes de personas que tienen dificultades en la extremidad superior, o el cansancio y fatiga ante ciertas actividades físicas, ¿ya? O barreras arquitectónicas y o de materiales, ¿ya? Y las estrategias aquí pueden ser un poco más complejas porque es la adaptación de materiales, ¿cierto? El permitir uso de tecnologías o medios alternativos como grabadoras de voz, tablets para hacer las evaluaciones, ¿ya? O considerar los tiempos mayores de movilización, etcétera.
¿ya? Y aquí quiero mencionar algo quizás que en obstetricia no hemos detectado ningún caso, pero sí con otros estudiantes hemos tenido chicos con hemiparesia, ¿ya? Entonces muchas veces tienen que usar implementos en los lugares de práctica, ya por ejemplo un otodoscopio, eh, o por ejemplo pinzas, o tienen que tomar ciertos implementos y necesitan adaptaciones, y esas adaptaciones nosotros igual, si bien muchas veces estamos aprendiendo también con los estudiantes el utilizar estos materiales, nosotros igual instamos a eso, como a las ayudas técnicas, por así decirlo. Por ejemplo, la chiquilla que les mencionaba que tiene una hemiparesia, en la carrera en la que ella está debe realizar toma de muestras, ¿ya? Entonces eso igual es algo que hemos ido practicando con distintos materiales, entendiendo que no podemos estar en el servicio, lo vamos practicando aquí de otras maneras, ¿ya? O por ejemplo, tiene que tomar pinza, entonces lo que hacemos es un manguito adaptado para ella, ¿ya? No me voy a detener mucho porque hasta en obstetricia no hemos tenido estos casos, pero para que sepan que también si es que se da el caso, también podemos irlo dialogando, conversando, viendo cómo adaptar esas dificultades que vayan surgiendo, ¿ya? Y yo creo que ahí, como se habló recién, una de las mayores dificultades que vemos es la discapacidad psicosocial, como mencionaba recién la docente, sobre todo por temas de discriminación, de desconocimiento, ¿ya? De muchas veces el no saber cómo actuar frente a las personas, ¿ya? Porque vemos también dificultades en el ánimo, en la atención, en la planificación, el reaccionar cierto frente a situaciones complejas como en los servicios de salud, ¿ya? Y vemos que los chiquillos también a veces se bloquean o se ven que tienen miedo, ansiedad, o que se ven muy agotados por la jornada, o se ven muy tensos, ¿ya? Y los chiquillos igual reportan que distintos sentimientos, ¿ya? Como de que no están cumpliendo, de que sienten culpa, sienten que están fracasando, etcétera, porque son situaciones también complejas para ellos, ¿ya? Y claro, yo creo que este es uno de los mayores desafíos de saber cómo apoyar a los estudiantes, ¿ya? Nosotros ahí, en ciertas discapacidades psicosociales, ¿ya? También solicitamos que estén en centros quizás que no tengan una alta demanda, ¿ya? Que no tengan que hacer, por ejemplo, tantas acciones como este servicio de urgencias, ¿ya? Por lo mismo, entregar pautas, muchas veces los docentes también tienen estudiantes y van realizando sin saber primer auxilio psicológico, que está contención, ¿cierto? Que ojalá todas las personas la supieran y los chiquillos no pasaran por esto, ¿cierto? Pero lamentablemente es una realidad, ¿ya? Entonces, nuestra sugerencia también es informarse sobre eso o pedirnos a nosotros también como una guía, por así decirlo, una charla o el saber también compartir experiencias, qué estrategias se han usado, etcétera, ¿ya? Y otras situaciones que hemos visto harto son chicos que presentan condición del espectro autista, ¿cierto? Y yo creo que aquí uno entiende que en todas las condiciones que hemos mencionado hay una diversidad, ¿cierto? Nosotros mencionamos dificultades en todos los casos, pero entendiendo que es un espectro, entonces pueden haber más dificultades en un área, pueden haber menos en otra, o en verdad la persona no presenta dificultades, ¿ya? También hay que ser conscientes de que no por tener una condición van a presentar limitaciones, pero sí es importante quizás saber que podrían presentarse, ¿ya? Por ejemplo, dificultades en la comunicación e interacción social, muchas veces el iniciar una entrevista o el mirar a los ojos, ¿cierto? O el adaptarse cuando hay mucho ruido, mucha luz, ¿ya? Adaptarse a situaciones nuevas, cambiaron como los escenarios, ¿ya? Y estos problemas para comprender el pensamiento abstracto que mencionábamos. Y las mayores estrategias que nosotros hemos visto que han sido útiles, por ejemplo, para la comunicación e interacción social, es también como conversar con los chiquillos qué situaciones les cuestan. Nosotros normalmente enviamos el informe con sugerencias, por ejemplo, que la persona de manera progresiva durante los días o durante las semanas vaya aumentando la cantidad de personas con las que habla para que el primer día no sean tantas, sino que él vaya adaptándose de a poquito, ¿ya?
porque nosotros igual hablamos con los chiquillos que la idea no es que ellos se resten de participar, sino de que de manera paulatina vayan desarrollando estas habilidades, ¿ya? En otras carreras tenemos a estudiantes que en verdad se han acercado más que para pedir una adecuación, para trabajar, por ejemplo, esta comunicación porque les han dicho que, docentes le han dicho, por ejemplo, oh, no entendiste que esta persona no quería seguir hablando del tema, ¿ya? Entonces, no es que los estudiantes que presenten ciertas dificultades en la comunicación e interacción social no tengan empatía, por ejemplo, sino que les cuesta leer un poco más. Por ejemplo, los aspectos no verbales o leer las caras, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos aquí en la unidad también es cuando los chiquillos lo solicitan, por ejemplo, practicar eso, ¿ya? Ir también reconociendo las emociones externas o las señales externas, ¿ya? Como en talleres, ¿sí? Sobre todo porque muchos de los chiquillos en verdad no requieren una adecuación, sino que quieren trabajar habilidades también, ¿ya? No todas las personas, como decía, los necesitan, pero sí nosotros también, a quienes nos solicitan ese apoyo, en cuanto a habilidades académicas, también las podemos ir trabajando, ¿ya? Reforzar también esta comunicación de manera progresiva es que nosotros también pedimos como adaptaciones por ciertos estudiantes que cuando en los internados o en prácticas tienen que hacer presentaciones orales o exponer, es que las primeras instancias también sean con un público de personas reducido ante los que deben presentar y también informarles, porque hemos tenido hartos estudiantes que nos dicen, me dijeron que era la tutora y solo esta persona, y luego llegan más personas y eso me puso muy nervioso, ¿ya? No sé si es la experiencia de obstetricia en verdad de las presentaciones orales, pero sí hay otras carreras que durante sus internados tienen que hacer presentaciones a los equipos, ¿ya? Entonces, esa es una sugerencia también que se hace, como conversar con los chiquillos, ya, la presentación está al día, van a participar estas personas y este es el tema, por ejemplo, ¿ya? Por lo mismo, estas estrategias de anticipación, ¿ya? Y también lo que mencionaba de permitir el uso de elementos sensoriales, nosotros igual con los chiquillos cuando lo ponemos en sugerencia, también dejamos bien en claro de que hay servicios en los que se puede permitir y otros no. Por ejemplo, si van a una área de algún hospital, de algún centro de salud, en donde no pueden ingresar con otros elementos por temas de higiene, también entender que no se va a poder, ¿ya? O que quizás que si están en una práctica más administrativa o están en computador, quizás que ahí sí puede uno usar los elementos sensoriales, pero no cuando tienen que ir a atender personas, ¿ya? Igual yo creo que es importante porque mencionarlo, porque dentro de nuestra legislación del marco normativo que les decía, está el permitir este tipo de elementos, ¿ya? Pero nosotros igual conversamos con los chiquillos de que se permite, pero que también hay que ir adaptándose a que hay lugares dentro de los centros de salud donde va a ser un poco más complejo hacer uso de estos elementos, ¿ya? Como por adaptación de lugares. La discapacidad visceral, también hemos visto hartos estudiantes, por ejemplo, fibrosis quística, esclerosis, cáncer, y también hay hartos estudiantes que quizás no están en la unidad, pero o tienen diabetes, ¿ya? Y llegan a internado y tienen que, por ejemplo, tener colaciones, tienen que tener medicamentos, o tienen que inyectarse, por ejemplo, distintos medicamentos, ¿ya? Para, por ejemplo, evitar que haya alguna fatiga o cansancio o algún episodio de salud imprevisto, ¿ya? Entonces nosotros ahí lo que pedimos, por ejemplo, en internado es también conversar y permitir este tipo de situaciones, por ejemplo, que tengan sus comidas quizás en ciertas horas, que se pueda dialogar con los tutores, tutoras, ¿ya? O, por ejemplo, dar a entender por qué quizás tiene que estar con comida a esas horas o con ciertos medicamentos, ¿ya? O en ocasiones, en otras, por ejemplo, carreras, hemos también pedido que los horarios de práctica, por ejemplo, se cambien, que si la entrada era a las 8 y la salida a las 5, que sea a las 9 y a las 6, porque la persona quizás al principio tiene que tomar medicamentos o inyectarse en su casa, por ejemplo. Y eso nosotros igual intentamos dialogarlo, entendiendo que en algunos servicios puede ser un poco más complejo, ¿ya? Entonces, como
resumen de todo esto, porque yo sé que son muchas estrategias que muchas veces son generales, pero hay que adaptarlas a cada persona, ¿cierto? O a cada servicio también. Pero en general van ligadas a la comunicación, la interacción social, ya, a las evaluaciones, o anticipar tal vez las cosas que se pueden anticipar, entendiendo que no todas se pueden, el permitir el uso de elementos sensoriales o el añadir tiempo en ciertas evaluaciones, ¿ya? Y también ser enfática en quizás como en esta formación de primeros auxilios psicológicos, porque lamentablemente hemos visto que no solamente a estudiantes en situación de discapacidad, sino que a la población en general estudiantil le pasan muchas cosas en estas nuevas instancias. Hay mucho desborde, hay muchas como crisis, por así decirlo. Eh, Sobre todo quizás después de pandemia, donde muchos de los chiquillos tuvieron 2 años online y ahora tienen que enfrentarse a nuevos escenarios, ¿ya? Eh, y también lo que hablaba recién, ser muy enfática que el apoyo por parte de inclusión no es solamente a los estudiantes, sino que también el apoyo a los docentes o el apoyo a los tutores, quizás como de una psicoeducación o entregar sugerencias y adecuaciones más en detalle, ya sea a través de una charla, de, por ejemplo, una instancia como esta, ¿ya? Muchas veces hay docentes que no han tenido estudiantes en situación de discapacidad, entonces tampoco saben que hay una legislación o que se tienen que hacer ciertas adecuaciones, que las podemos ir conversando. Entonces, nosotros también estamos siempre dispuestos a apoyar en ese sentido, ¿ya? Desde la información, desde el respeto también. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Igual les dejo ahí el correo de esa inclusión. Nos pueden escribir también por la página. Muchas gracias, Rocío. En chat todavía no hay preguntas, pero yo tengo tres para hacerles a ustedes, que son preguntas bastante frecuentes que nos hacen a la dirección de escuela. A veces son los mismos estudiantes o a veces son docentes de escuela o a veces docentes clínicos, que son los matrones clínicos o matronas clínicas que llamamos nosotros. La primera es cómo estos canales de comunicación son súper sencillos, entre comillas, para quienes estamos en la universidad. Pero, ¿cómo podría un docente clínico de nuestros campos, atención primaria, terciaria, comunicarse con el SEA? ¿O tiene que pasar por escuela, por ejemplo, para hacer consultas respecto a un estudiante? Sí, yo creo que depende también, bueno, de la comunicación de nosotros con la escuela. Hay escuelas que le señalan a los clínicos, por ejemplo, tutores externos o clínicos de la escuela, que refieran con ellos y que luego con nosotros, ¿ya? O hay otras personas que les dejan el correo. Nosotros estamos dispuestos a todo eso. Si la escuela nos escribe, vemos esas dudas, si nos escriben directamente a nosotros también, ¿ya? Lo que sí, por ejemplo, hay dudas que nosotros no respondemos directamente porque son dialogadas con la escuela. Entonces, si nos preguntan algo que nosotros tenemos que dialogar con la escuela, también lo mencionamos, ¿ya? Porque nosotros igual todo esto siempre lo vamos a dialogar primero con las escuelas, o sea, con los estudiantes, con las escuelas, también para no pasar a llevar también esta institución o todo el mecanismo que hay, ¿ya? Muchas veces hay docentes o tutores que nos escriben así como casos como, sé que este estudiante sí, respetando la confidencialidad, pero creo que tiene esta condición, veo que tiene estas limitaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Muchas veces nosotros igual esa información acotada no nos permite dar tantas recomendaciones, pero igual damos sugerencia a una guía, ¿ya? Como entendiendo de que no hay un paso a paso como tan establecido, pero que a veces hay acciones que uno puede hacer, ¿ya? O muchas veces nos escriben y nosotros también le decimos como informarle a los mismos estudiantes que pueden acudir a nosotros y nosotros después como en conjunto con el estudiante quizás armar sugerencias que sean razonables también para el caso, por así decirlo. Súper, gracias. Hay una pregunta de Norca. Hola, Norca. Harto tiempo. Dice, ¿cuál ha sido la retroalimentación de los estudiantes en relación a los profesionales clínicos? ¿Cuáles han sido las barreras y cómo los clínicos pueden cambiar para mejorar? Yo creo que depende mucho del servicio, la carrera. Yo creo que depende mucho de eso, porque, por ejemplo, la carrera, por ejemplo, que más ha tenido experiencia de estudiante en práctica en situación de discapacidad han sido tareas, o sea, han sido carreras, por ejemplo, como terapia ocupacional, ¿ya? Entonces, ya hay una mayor sensibilización
y en general se sabe ya cómo actuar en esos escenarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esas instancias ha sido muy favorable el que luego de que nosotros enviamos las adecuaciones al estudiante, a la escuela la baja al PEC o al tutor, se han reunido con los estudiantes, ¿ya? O en distintas, en verdad, experiencias que el tutor se reúna con el estudiante como en un espacio seguro y ahí también conversen respecto a las adecuaciones, ¿ya? Más que hablar como de su historia clínica o del diagnóstico, que nosotros lo que pedimos es que hablen respecto a cómo ir implementando esas adecuaciones. Por ejemplo, esto de las pausas, nosotros lo entregamos como una sugerencia porque sabemos que hay servicios que, por ejemplo, hacer una pausa cada 2 horas es muy complejo, ¿ya? Entonces nosotros lo que pedimos es que el estudiante con el tutor también lo vayan conversando, ¿ya? Entonces muchas veces que el tutor también lo converse y lo vayan adaptando y queden de acuerdo hace una experiencia muy grata también, ¿ya? Por ejemplo, hay una estudiante que nos reportó una vez que ella había solicitado tener pausas, por ejemplo, que se le respetara el almuerzo, ¿ya? Y ahí también le permitieron como un espacio donde ella se podía calmar, entonces eso fue muy útil, pero porque fue conversado, ¿ya? Entonces muchas veces las adecuaciones, las sugerencias que se puedan conversar y quizás como adaptar de mejor manera, yo creo que ha sido muy favorable para los estudiantes, ¿ya? Y yo creo que también el entender em, el, que estas adecuaciones como cambian o sea, que cambian dependiendo del estudiante, por así decirlo, también requiere una disposición de los clínicos que muchas veces por el servicio va a ser más complejo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los chicos a veces tienen una tutora o están a cargo de, pero en verdad en el servicio van a rotar con distintos profesionales. ¿Ya? Por las características del mismo servicio. Entonces, muchas veces que ellos sepan que tienen un espacio dentro de la jornada o de la semana con el tutor o con la tutora, quizás para dudas o para una retroalimentación, también es muy útil para los estudiantes, porque el estar rotando con distintas personas y no saber a quién le tengo que preguntar lo que debo hacer después o la otra semana, esa incertidumbre muchas veces también les pasa la cuenta. Entonces, muchas veces el tener quizás como un espacio protegido, por así decirlo, a veces son 10 15 minutos, como que también hace que disminuya esta ansiedad o este estrés. Súper. Tengo una última consulta en el chat, no tenemos otras, pero tú lo mencionaste en la presentación, el tema de la confidencialidad que hay que tener respecto a los diagnósticos de los y las estudiantes, y yo diría que una de las preguntas que también es bien constante de docentes o de matronas, matrones clínicos es ¿por qué la escuela no menciona, quizás no el Ujú. diagnóstico, pero la situación de discapacidad que tiene una o una estudiante? Y hemos tenido algunos casos en los que nuestro objetivo siempre va a ser resguardar, obviamente, de punto de vista moral y ético, la situación de él o la estudiante. Y han ocurrido situaciones que, claro, como el estudiante tampoco lo comunica, después hay problemas respecto a su práctica y a veces el estudiante ha reprobado. Y el estudiante después de reprobar dice, yo tengo esta situación. No hemos encontrado que la escuela nos enteramos con esto, o a veces los clínicos se enteran posterior a esto, y viene esta parte de cómo la reprobación será por la situación, porque no hubo adaptación. Entonces, ¿qué nos podría recomendar como para los colegas clínicos para poder, no sé si cómo ayudar a estos estudiantes que en realidad no quieren que se sepa la situación de discapacidad? Sí, nosotros cuando muchos estudiantes nos dicen ese miedo como a compartir un diagnóstico, ¿ya? Nosotros cuando pasan esas situaciones, cuando ellos ingresan a la unidad, también hacemos como esas preguntas, así como o sea, más que preguntas, les comentamos que está dentro de la confidencialidad, que nosotros no vamos a compartir el diagnóstico. Y en esa conversación muchos estudiantes nos dicen, yo no quiero que nadie sepa mi diagnóstico, ¿ya? Entonces, nosotros también comentamos, les hablamos a los chiquillos, les mostramos como el informe y les comentamos de que nosotros no vamos a comentar la situación de discapacidad específica o el diagnóstico, por así decirlo, la condición, con los PEC, los docentes, los tutores, ¿ya? Lo que vamos a hacer es presentar un diagnóstico, o sea, perdón, presentar un informe
ya que va a ir hacia ellos, que diga que la persona, debido a la legislación, se solicitan las distintas adecuaciones y sugerencias, ¿ya? Y en base a eso, nosotros también en algunas ocasiones mencionamos los desafíos, las dificultades que se pueden presentar, y ese informe siempre es aprobado por el estudiante, ¿ya? Entonces nosotros, yo creo que en esas situaciones lo mejor también es que los estudiantes conversen con nosotros, ¿ya? Para nosotros también explicar esto mismo, que hay una confidencialidad y que por eso mismo le podemos referir a los docentes el diagnóstico, ¿ya? Pero que sí podemos apoyar desde esta otra manera, que es entregando un apoyo al estudiante a través de estas adecuaciones, indicaciones a los docentes, mencionando quizás los desafíos presentes más que la situación en específico, ¿ya? Porque yo creo que ese es como el mensaje, más que hablar de un diagnóstico, una condición, es hablar de los desafíos o barreras que pueden presentar, ya sea el medio, por así decirlo, ¿ya? Entonces, mi recomendación es siempre decirle a los chiquillos que si ellos no lo quieren compartir con la escuela, con los docentes, etcétera, que se acerquen a nosotros, ya, que se comuniquen con nosotros y nosotros apoyar en esa orientación, por así decirlo, ¿ya? Súper. Muchas gracias, Rocío. No sé si no veo más preguntas, si no me interrumpen, pero agradecerte obviamente por la voluntad de estar aquí, por la información que nos entregaste hoy día. Como te comentaba, esto va a quedar subido en nuestra plataforma de YouTube, entonces cualquier duda que tengan la pueden hacer en el chat y nosotros la podemos derivar también con Rocío y con el equipo de SEA Inclusión. Solo agradecerte por todo el apoyo en todo este tiempo. Muchas gracias, Pablo. A ustedes como escuela, igual que han sido un 7 con nosotros. Gracias, Rocío. Muchas Muchas gracias gracias. también a quienes participaron, ¿ya? Así que cualquier duda estaré muy atenta. Súper. Muchas gracias.